Hola, aquí estamos en un nuevo episodio de esta serie de pasito a pasito, ¿verdad? Con el amor de Dios y la divina voluntad. Me acompaña hoy mi amiga Sandra. Sandra Ramírez y teóloga, una gran, ¿verdad? Teóloga católica. Bienvenida, Sandra. Bienvenidos todos ustedes al programa también. Qué gusto estar con vos, Teresita. Sí, la verdad que es un sueño hecho realidad, porque a lo largo de nuestra vida siempre hemos estado en esta unión, ¿verdad? Del amor de Dios, siempre unidos. Contémosles un poquito cómo fue que nos conocimos, Nos ¿verdad? conocimos en las obras misionales pontificias. Uh-huh. Exactamente, estábamos en la Orden de San Pedro. Por el San Pedro Apóstol para las vocaciones nativas en tierras de misión. Exacto. Y ahí nos hicimos amigas. A veces uno cuando tiene diferentes misiones, ¿verdad? En la iglesia, termina esa misión y ya deja de verse con el grupo, con las personas que veía, sí. Pero con Sandra seguimos siempre y participamos después en unos ejercicios espirituales también, porque Sandra tiene una formación muy ignaciana, ¿verdad? Muy jesuita. Me educaron los jesuitas, entonces, claro, eso me caló, permanece en mí por siempre, de hecho. Y bueno, y ahora que hemos abierto este canal, Divina Voluntad, Déjate Amar, que está totalmente centrado en el amor de Dios y que es más que nada para gente que ya hemos estado en la iglesia mucho tiempo, y más que nada para laicos, porque canales en la Divina Voluntad, en el amor de Dios, de sacerdotes hay muchos, ¿no? Pero la idea es de conversar con vos de hermano, hermana, de amigo, amiga, ¿verdad? De ver cómo nosotros como laicos fuimos creciendo en el amor de Dios, cómo fuimos alcanzando cada vez más paz. Yo pasé, bueno, como psicóloga, pasé por toda la experiencia de tratar de que la gente sanara a través de la psicología y después a través de la psicología llevarla al amor de Dios. Y ahora estoy en esa fase de que el que quiera sumergirse directamente en el amor de Dios, en la divina voluntad, que no pierda tiempo porque no necesita pasar por otra cosa, ¿verdad? Como San Pablo dijo, no necesitan circuncidarse para convertirse en cristianos, pues lo mismo. Exacto, exacto. De hecho, también, bueno, sigo ahí con mi canal, el podcast de Psicología y Fe, si en caso de que te interese, que es más que nada cómo ver que lo que hoy propone la psicología, ya la fe, ¿verdad? La religión, los grandes santos, algunas prácticas religiosas católicas lo han propuesto siempre y cómo puede, ¿verdad?, ayudarnos. Es que en eso consiste la santidad, en esa madurez humana y cristiana a la vez. O sea, una madurez de cuerpo, de alma, de espíritu. Esa es la santidad. Una persona madura integralmente es el santo. Entonces, claro que la iglesia ha manejado eso desde siempre. ¿Cuál persona es más íntegra, más estable psicológicamente, más madura en todo sentido? Nuestros santos, Jesucristo, María, para no nombrar solamente a Dios, ¿verdad? Mismo. Y todo santo, no necesariamente nacieron santos. Y eso es una de las cosas que tenemos que ver. Claro. Se hicieron santos, porque es cuestión de madurar. Alcanzar la madurez. Unos lo alcanzan cuando son pequeños, otros hasta que son bien viejitos, pero que es posible alcanzarla y que es algo que tenemos que procurar, es un hecho. A eso fuimos llamados, a ser santos. Claro. Y es que tenemos a veces el concepto, ¿no?, de que santo es solamente el que está en la iglesia, en el altar, ¿verdad? Y lo vemos como algo tan lejano. No, y paradójicamente, muchas personas que pasan metidas en la iglesia, incluso que tienen puestos eclesiásticos, no llegan a santos, no alcanzan la santidad. En cambio, otras personas, como San Isidro Labrador, por ejemplo, alcanzan unos niveles altísimos de santidad. Santa Bernardita Lauré, iletrada,
niña. O sea, no depende de cuánto esté usted metido en la iglesia o de cuánto conozca, incluso teólogos, no todos los teólogos se hacen santos tampoco, es una cuestión de relación personal con Dios, de dejarse hacer, de dejarse amar, de dejarse hacer por Dios, por el amor de Dios, de no poner obstáculos, de seguir su voluntad. Porque la voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces nos abandonamos a su voluntad, Él nos hace santos. Claro, pero para llegar a ese momento uno tiene que vivir, ¿verdad? Cierta experiencia de haber sentido el amor de Dios, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que vos experimentaste el amor de Dios así como diferente? Porque uno puede decir, bueno, desde toda mi vida, a través del amor de mis padres, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones uno las experimenta, es cierto, en muchas ocasiones. Mi caso, bueno, desde muy niña, yo soy la mayor de 4, ¿verdad? Mis hermanos gemelos nacieron como a los 2 años míos, y mi hermanita menor, cuando yo tenía, bueno, 1 año más todavía, cuando yo tenía 3. Entonces, desde muy chica, me sentí desplazada por mis hermanitos y experimenté soledad. Ok. Yo era tan pequeña que podía pasar por debajo de la mesa corriendo. Esa fue mi primera experiencia. Me estaba sola, mis papás, mi mamá, todo el mundo estaba ocupado con los más pequeños, bebés, ¿verdad? Y algo en mí me hizo sentir que me llamaban. Ok, entonces yo creí que me estaban llamando del patio. Salí corriendo, pasé por debajo de la mesa para el patio. Claro que no había nadie en el patio. Mira vos. Pero en ese momento yo experimenté algo. Era muy chiquita y no podía entender qué era, pero experimenté que había una presencia amorosa tremenda, que yo no estaba sola, que yo estaba acompañada. Esa fue, digamos, mi primera experiencia, que no la entendí en aquel momento hasta muchos años después. ¡Qué belleza! Eso no lo conocía yo, porque nosotras somos amigas. Me lo acabas de preguntar, yo no lo ando contando. Sí, qué lindo, qué hermosa experiencia, ¿verdad? Sí. Sí, de pequeñita, ¿verdad? Exacto, entonces otras experiencias ya mayor, ya comprendiendo, porque no se me perdió a mí el reconocer esa sensación de eres amada, estás acompañada. Qué bonito. Qué lindo. Vos sabés que yo de chiquitita, concretamente el amor de Dios lo experimenté a los 19 años. De hecho, subí algún videíto aquí de que fue en el momento de la efusión del Espíritu, porque yo sabía que Dios me amaba, claro, pero estaba con tanto miedo a la enfermedad, a la muerte, por unas experiencias que había tenido de operaciones recientes, la primera muerte en mi familia fue cuando yo tenía 18 años, de mi abuelito. Hasta entonces yo creía seguro que íbamos a vivir para siempre, eterno, por supuesto, ¿no? Sí. De hecho, cuando murió el Papa Pablo VI, eso fue antes, ¿verdad? Mucho antes, pero para mí fue, ¿cómo es posible que los papas se mueran? O sea, yo vivía como en una burbuja de cristal, habiendo sido criada así, con toda la protección, pero eso no impidió que me enfermara, que tuviera que pasar por, ¿verdad?, un montón de situaciones ahí de salud de las que Dios me sanó. Entonces ya ahí experimenté su amor, pero después concretamente fue ahí en el seminario de vida esa libertad que sentí en el momento que oraron por mí, de como decir sí. Pero yo le decía al Señor, quiero experimentar algo, un pedacito de cielo, si de verdad lo que tenés para nosotros preparado es tan lindo, como decía San Pablo, ¿no? Que ni ojo humano vio, ni oído escuchó. Mostrame aunque sea algo, ¿no? Y me hizo caso. Él siempre ¿Cómo el Señor se deja dominar por nosotros, ¿no? Manipular. No, Él está esperando que le pidamos esas dedadas de miel, porque sabe lo frágiles que somos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no contáramos con su amor? Sí. Y ahí tuve una experiencia que yo digo sensible, ¿no? Que sentí de verdad esa experiencia físicamente, ¿no? Como un calor muy grande que me invadía. Hay gente que percibe en esos momentos como
una paz, un gozo o un frescor, ¿no? Yo sentí un calor. Pero no es necesario pero sentir estabas enferma, la enfermedad enfría, necesitabas el el calorcito del amor de Dios. Y entonces, no me quedó, y yo de algún modo me sentí como que allí estaba en el cielo con Santa Teresa, con todos los santos. ¿Lo que ahí. pediste? Lo que pedí. No los veía físicamente, pero yo estaba en oración y a mi izquierda sentía, aquí está Santa Teresa, aquí está Santa Teresa. Fue una experiencia, bueno. Pero con esto no quiero decir que todo el mundo tiene que pasar por una experiencia así sensible, como de escuchar su voz, de tener esa experiencia física. Hay gente que no, y más bien es más bienaventurada, ¿no? Como dice Jesús, que bienaventurados los que crean sin haber visto, porque yo siento que yo vi, o sea, siento que no merezco tanto. Es que no, es que Él se comunica con nosotros según nuestro estado. Según nosotros. Yo era niña, la única manera que yo lo podía entender fue esa. Claro. En tu caso, esa era tu manera de comprenderlo. En el caso de otros santos, ha sido como una iluminación, como dicen, de repente comprendieron una verdad. ¿Por qué? Porque en lo que ellos estaban inmersos, lo que ellos habían estado madurando, era su intelecto, le entra por el intelecto. Otros su voluntad, le entra por la voluntad. Otros como por ejemplo Ignacio de Loyola, ¿verdad? Le entra justamente por donde él quería. Él quería ser importante. Él quería sobresalir de alguna manera. Por ahí también le entró. Entonces, a cada santo, a cada persona, Dios se le manifiesta de la manera en que esa persona puede comprenderlo, entenderlo, experimentarlo. Entonces no busquen sentir lo mismo que los demás. Claro. Busquen a Dios en sus vidas, de qué manera se les ha manifestado. Y créanme, se manifiesta a todos. Sí. Es cuestión de descubrirlo. Exacto. Y bueno, de niños tenemos una sensibilidad especial, ¿verdad? Al amor de Dios, aunque no nos hayan hablado de Él o no los conozcamos. Yo recuerdo chiquitita, como a los 6 años, cuando todo el mundo se iba a dormir, me dejaban a mí en la habitación, cuando yo decía, ojalá hubiera un televisor chiquitito para seguir viendo mi programa preferido. Ahora tenemos, ¿verdad? Ahora sí. Ahora es un peligro, ahora mejor asegurarse que no lo tengan los hijos, ¿no? Yo veía la luz que se filtraba por debajo de la puerta de mi cuarto y yo sabía que Dios existía, yo sabía, digamos, mi abuelita venía, rezaba el Padre Nuestro en yugoslavo conmigo y listo, ¿no? Pero no había esa relación, pero yo veía esa lucecita y yo hablaba con esa lucecita, claro. Como si fuera Dios, le decía, lucecita linda, te pido por esto y te pido por lo otro, y que esa maestra mala no me regañe mañana, y así, ¿verdad? Exacto. No, Dios es maravilloso. Después entendí que Dios es luz y que, bueno, sí, era una manifestación también se va adaptando a nosotros. Sí, exacto. Qué lindo, ¿no? De hecho. Qué lindo que es el amor de Dios. Qué grande, qué grande. Sí, sí. Sí, lo que vos decís en tu programa, déjate amar. Ajá. Claro, claro, porque mucha gente dice, ¿será que Dios me ama? Claro que te ama, la pregunta es al revés. ¿Será que vos le amas? Claro. Y ahí no podemos amar lo que no conocemos. Entonces hay que empezar por querer amar a Dios, buscarlo, querer conocerlo. Si lo buscas y quieres conocerlo, vas a descubrir todas las maneras en que Él se te ha manifestado para que le conozcas. A otras personas le piden eso, pero no están muy atentas, pues entonces los derrumban del caballo como a San Pablo. De alguna manera Dios se va a hacer entender, Dios se va a dar a conocer. Estén atentos y confíen en eso. Exacto, sí. ¿Cómo podemos hacer justamente para eso? Porque vos dijiste, hay que conocerlo, no podemos amar lo que no conocemos. Y eso es algo que me pasó a mí. Yo conocía la Biblia solo de oídas, digamos los domingos de misa, pero nunca había escuchado que alguien, y en ese momento un laico, ¿verdad? Que me llamó la atención porque yo llego y digo,
creo que estoy aquí como en una cuestión protestante, evangélica, Esto no ¿verdad? es católico. Sí, yo dije, esto será, Sí, pero sí, se sí. llamaba la Sagrada Familia el lugar, y había una imagen de la Sagrada Familia, y dije, no, sí, esto es católico. Cuando yo vi un laico como yo, hablando con poder del amor de Dios, porque ese es el primer tema del seminario de vida, ¿verdad? En el espíritu. Exactamente. Yo escuchaba versículos del amor de Dios que yo nunca había escuchado antes y ver cómo Jesús por amor vino a nosotros, cómo sanaba, cómo fue bueno, Una y ahí empecé a revelación. amarlo. Una A mí me revelación. faltaba conocer. Claro, Y yo sufro claro, pensando, claro. ¿cuánta gente no conoce ese amor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Depende muchas veces del sacerdote con el que te topes, ¿verdad? De cómo sea ese sacerdote, cómo predique en La sus homilías, la formación si que te te va a han llevar dado. al amor de Dios o no, o de los catequistas, Claro, también, que a también. veces ahora y el otro día había un sacerdote por Instagram que decía, catequistas, Dios les va a pedir cuentas porque ponen a los chicos a pintar, a jugar, los ponen a leer cualquier libro, pero no les enseñan la palabra de Dios. Sí, Entonces, hay ¿cómo de vamos todo, a conocer el amor de Dios? exactamente. Sí, la formación, muy importante. A mí, bueno, yo fui privilegiada en ese sentido también, porque en mi familia hay muchas religiones, tanto protestantes, digamos, de tradición, como de esas últimas que salen en una carpa y circo prácticamente, pero también tenía, dentro de mis familiares, tenía mormones y tenía, sí, ¿no? Y también de la logia. Oh my God. Masones, exacto. Y por supuesto, ateos, comunistas, de todo hay en mi familia. Entonces era como tierra de misión. Muy interesante, porque, porque entonces yo escuchaba, desde siempre yo escuchaba diferentes posturas, diferentes ideas, diferentes puntos de vista sobre lo que es lo sobrenatural, sobre lo que es Dios, sobre lo que es la iglesia, sobre lo que es la Virgen, sobre Claro, todo. pero ¿verdad? qué variedad, ¿verdad? Exacto. Y como si fuera poco, entonces mamá, cuando ya llegamos, digamos, al momento del colegio, me puso en el colegio metodista. Una de mis abuelitas, de mis bisabuelas, era metodista. Ajá. Entonces me ponen en el colegio metodista. ¿Qué bendición fue esa? Porque, claro, ellos no daban religión como daban religión en aquella época en los colegios o las escuelas oficiales. Lo que ellos daban eran como una especie de, bueno, metodista significa método. Entonces, como el método de meterse en la palabra de Dios para irla comprendiendo. Lección divina, como algo que... Sin ser lección divina, bíblico. que es la lección divina, es muy judía, muy de Jesús también. Ajá. Ellos no, ellos simplemente estudian. Realmente estudian todo lo que es la palabra y los versículos y dónde vino y el contexto histórico y todo aquello. Pero como yo no era metodista, ni tenía esa formación de aprenderme de memoria los versículos como algunos de mis compañeros que venían de evangélicos y demás, entonces me pedían, ¿y qué dice la Iglesia Católica al respecto? ¿Y qué dicen ustedes al respecto? Entonces tuve que formarme ya desde ese momento en mi propia religión, claro, para poder decir qué es lo que nosotros decíamos. Fue una qué bendición, fue una eso, bendición. Qué importante. Sí, exactamente. Y claro, me fui enamorando cada vez más de nuestra doctrina, realmente. Claro. Era cuando yo les explicaba qué era lo que los católicos creíamos sobre eso, ellos mismos decían, ah, qué interesante, y tomaban nota, son metódicos. Toda aportación es bienvenida. Claro, claro. Hay un pastor que se convirtió al catolicismo, bueno, luego se fue por caminos ortodoxos recientemente, ¿no? Pero Fernando Casanova, que decía, a mí me quedó muy grabado eso, decía, yo no creo católicos antes de convertirse, ¿verdad? Que ustedes de verdad crean que Jesús está presente en la Eucaristía, porque si yo creyera eso, a mí me dolerían y me sangrarían las rodillas de estar arrodillado ante Jesús Eucaristía. Sí,
decimos creer muchas cosas, pero en realidad no las practicamos. Ujú. Esa es la verdad. No Y es entendemos, ¿no? Hasta dónde porque no llega el amor de conocemos a Dios. fondo, no Claro. conocemos a fondo. Entonces, como nuestra formación no es tan profunda y no se Ujú. puede amar lo que no se conoce, flaqueamos en el amor y ahí comenzamos a flaquear en todo, porque la madurez humana, consiste en llegar a ser a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Ujú. Si Sí, no no maduramos en conocemos el ese amor, amor. si no crecemos en el amor, Sí. y además amar y ser amado es la mayor felicidad que existe en esta vida Claro, y en la otra. O claro. sea, es lo único que no pasará. Y a veces no le prestamos atención, creemos que el amor es cuestión de sentir, Claro, y si no siento, ya no hay problema, aquí no exacto. pasó nada. Pero no, el La amor más no es allá, sentir, el el amor que el amor no es sentimiento, sentir. no es eso es muy importante entenderlo. Sí, Y vos sabés que en el fondo, yo te lo digo por haber trabajado tantos años con gente, ¿no? De mi profesión de claro, psicóloga, claro. que aunque no soy una psicóloga tradicional, porque siempre Obvio. lo complemento todo con la fe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero que en la raíz de toda persona que sufre o que tiene heridas Ujú, emocionales, al final de todas las creencias limitantes que hay, la mayor es la de no sentirse amada. exactamente, Eso es, entonces si llenamos exactamente. ese vacío, sanamos de todo. Todo. Somos víctimas del desamor. Por eso el Papa Exacto. Francisco nos pedía que la iglesia fuera como un hospital de campaña para recibir a todos los heridos por el desamor, justamente. Ujú. A él se le malinterpretó en muchísimas cosas. Ajá. Él era jesuita, por eso yo lo entendía también, pero sí se le malinterpretó muchísimo. Y es cierto, nuestras Ujú. heridas son heridas del desamor, Claro. de no sentirnos o no haber sido Amados. Ujú. amados, o de no ser capaces de amar, Claro. cualquiera de las dos. Y por esas heridas es donde se filtra, donde empieza a trabajar el demonio. Eso creo que también lo Porque decía el Papa, que él nos entra a puede, través de claro. nuestras heridas. ¿Por qué? Porque él aprovecha. Bueno, ¿cuál fue la primera tentación del ser humano? En la Biblia lo dice en el Génesis. ¿Qué fue lo que hizo el demonio? Poner al hombre, a la mujer, a la pareja humana, a dudar sobre el amor de Claro, Dios. eso fue. A dudar del amor de Dios, a perder la confianza en el amor de Dios. Claro. Entonces, con que no pueden comer de todos esos árboles, no solo de uno. Eso es porque Él no quiere que, ¿entienden? Claro. Y comenzaron, ellos que paseaban con Dios todas las tardes, comienzan a dudar de Dios y comienzan a verlo con desconfianza. ¿Y será que de veras Dios está contra mí? Ven, Sí, ahí y ahí fue empieza. donde entró el demonio, ¿cierto? Claro. Duden del amor, Ujú. entre el ¿Sabes mal. qué? Luisa Picarreta lo pone en estas palabras. A Adán se le olvidó que Dios lo amaba. Exacto. En sus diálogos con Jesús, Jesús le dice eso, que en eso consistió el pecado original. Y eso es. Ujú. Vea, esa fue la Ujú. tentación del demonio, poner en duda que Dios les amaba. Sí. Y si comen de ese árbol van a ser como dioses. Qué tontería, ya lo eran. Ya lo eran. No se Es una trataban de igual a mentira. igual en el jardín con Dios, no conversaban con Él todas las tardes. Eso es ser semejante a Él, poder comunicarse de esa manera. Se les olvidó todo, o sea, la inteligencia nuestra no fue muy grande y sigue no siéndolo muy grande. Exacto. Por eso somos Sí, ahí heridos por viene el eso de desamor, querer tapar todo con ¿sí? Desconfiar de basura. Dios. Sí, exacto. Entonces ahora Sí. creemos que nosotros somos los que mejor sabemos lo que nos conviene. Entonces le pedimos a Dios, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Si me amás, lógrame esto, esto. Lo ponemos a Él a prueba. O sea, ya viene torcida la intención. No es lo que nos enseñó Jesús. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ya no es eso, es hágase su voluntad si es igual a la mía, Claro, si que coincide ahí conmigo, está pero el no. enfrentamiento de la voluntad humana a la voluntad divina. Es que donde reina la voluntad humana, no puede reinar la ¿Y por voluntad qué divina. queremos imponer nuestra voluntad? Porque desconfiamos que Dios nos vaya a dar algo mejor
de lo que Exacto. nosotros imaginamos que deberíamos Pero qué tener. tontitos, ¿no? Pero así somos. Cuando uno piensa lo chiquititos que somos, ¿no? Yo el otro día estaba viendo un video de mi esposo, que a él le gusta mucho todo lo de los astros, Claro, sí. no sé, debió El haber sido espacio. astronauta, él el espacio, él cree que el cielo cuando él vaya va a ser un planetita, ¿verdad? Que él va a estar ahí en su muy bien. planetita. Como el Principito. Quizá Dios se lo conceda, sí. Entonces estaba escuchando algo muy interesante. Esos canales son científicos, o sea, son cosas de Sí. verdad de la NASA y todo. Sí. Que nosotros creemos que estamos estáticos, fijos, en Ajá. ¿verdad? Y vos que estudiaste todas esas cosas de física, química, porque la amiga es de profesión de Yo estuve química. estudiando química nuclear con jesuitas. Mira. Casi nada, ¿verdad? Y entonces decía, nosotros nos creemos que estamos fijos en este momento, en este lugar, pero estamos en movimiento, estamos rotando y estamos en movimiento también de traslación, girando, rotando, y con la galaxia también. Que la galaxia, o sea, estamos dentro de una galaxia que está rotando Sí. y dentro de un universo donde esa misma galaxia está expandiéndose, sí. yéndose del principio. Y yo decía, digamos. bueno, esto y a mí me hizo acordar al amor de Dios, que es dinámico, Por porque no es que Dios supuesto. creó el mundo por amor y nos dejó ahí, ¿verdad? Libre, ¿verdad? Sino que está sosteniendo todo el mundo, pero no sosteniéndolo así fijo, ¿no? Es que nos imaginamos un equilibrio estático, sino que su amor está corriendo, ¿no? Como dice la canción, su amor está corriendo ya Él no ha por dejado todo de el crear. mundo. Y si no fuera por él, no estaríamos así. Y aún la persona que no cree, sin creer, está girando en el amor de Dios. Entonces yo pensaba en los giros de Luisa Picarreta, las oraciones, que todavía en el canal no explicamos bien lo que es el hecho de ponerse ante el Señor, ¿verdad? Recibir todo ese amor y luego llevarlo a las demás personas y volver a presentárselas a Dios. O sea, es un giro que hace el alma. Así se imaginaron algunos filósofos en la antigüedad la Santísima Trinidad. Es más, le pusieron un nombre que significa bailar unos en torno del otro. Ajá. Así se le imaginan. En ese movimiento, en esa dinámica, ¿verdad? De amor, en donde el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo. Ellos están constantemente girando unos en torno del otro, en esa manera de explicarlo que tuvieron esos antiguos. Y sí, y a la Santísima Trinidad se le llama así, la danza de unos alrededor de otros. Sí, de verdad que a Dios le gusta el movimiento, le gustan las danzas, el giro, la dinámica. ¿Por qué? Porque la dinámica es vida. Lo que no se muere, lo que no se mueve, está muerto. Él es la vida. No puede estar muerto. Sí, no qué lindo, ¿no? Qué grandes estos misterios del amor que nos superan, porque nuestra cabecita no puede entender, la verdad, cómo es el amor de Dios. ¿No? Como pero le pasó tampoco, a San Agustín, sí, pero tampoco puede no entenderlo. O sea, no es que es irracional. Lo que nosotros creemos no es irracional, va más allá de la razón. Son cosas diferentes. Claro, exacto. O sea, pero no se opone a la razón. Exactamente, Sandra. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos conocer ese amor de Dios con la palabra de Dios, verdad? Dijimos. Él se nos ha manifestado. Entonces, es muy importante cómo conocemos nosotros a otra persona, porque Dios es persona, Él quiso serlo, ¿verdad? ¿Cómo conocemos a otra persona? Viéndola, porque nosotros podemos percibirla por los sentidos, pero a Dios no se le puede percibir por los sentidos. Entonces, comunicándonos con esa persona. Pero entonces la estamos oyendo, no siempre. La estamos viendo, no siempre. Muchas veces uno conoce a una persona, es decir, estuvo con ella un ratito, qué sé yo, pero después algo que ella dijo o algo que ella hizo, que notamos que ella hizo, alguna cosa se le queda a uno en la mente y uno comienza a reflexionar. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué hizo lo que hizo? O simplemente, ¿por qué es tan feliz? ¿O por qué está tan triste? ¿O por qué es tan gruñona? ¿O
uno conoce al otro interesándose por el otro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es interesarnos por él. ¿Qué dijo Dios? Tenemos su palabra en palabras humanas en la Biblia. ¿Qué hizo Dios? Tenemos la creación, tenemos la historia de la salvación, tenemos todo lo que hay a nuestro alrededor o que creemos ahora que fue producto nuestro o del azar. Ok, esa es una manera también de decir que Dios no existe. O que nosotros somos dioses, como andan diciendo por ahí, que somos los embriones de Dios y entonces, un momento, seamos más racionales. Aquí sí, tiene que ser todo conforme a la razón. Yo no me hice a mí misma, yo no me di el ser, yo. Entonces, ¿de dónde vengo? Y el azar puede ser tan acertado. Entonces, si es por azar, eso no tiene sentido. Exacto. Entonces, si nada tiene sentido, ¿por qué me esfuerzo tanto por buscar sentido a todas las cosas? Porque el ser humano tiene eso impreso. Le buscamos sentido a nuestra existencia. Llenamos de sentido todo lo que hacemos. Y si no tiene sentido, nos sentimos muy a disgusto. Hay un sentido. Entonces, sí, y buscamos ese sentido. Si buscamos el sentido de las cosas dentro de nosotros mismos, lo que yo piense, pensamientos positivos, yo soy, qué sé yo, el embrión de Dios y todas esas cosas que se nos han metido por otros lados, no llegan a explicar el sentido de la existencia. Entonces, nos volvemos superficiales. Entonces, pasémosla bien, vivamos el momento, no piense en el pasado, no piense en el futuro, góce la hora. Eso tampoco le da sentido a la existencia. Eso nos deja vacíos, porque sea como sea, ni siquiera el presente existe. Ya en el momento en que yo digo, este es el presente, no, ya pasó, ya es parte del pasado. El presente tampoco existe. Todo está en ese dinamismo. Lo que yo puedo hacer es tener presente el pasado. Ese es el recuerdo. Tener presente el presente. Esa es la concentración en lo que estoy haciendo. Tener presente el futuro. Esa es la previsión, la proyección. Eso sí puedo. Vivir en ese tipo de presente, tener presente, pero tener presente el pasado, el presente, el futuro. Tener todo eso presente, ¿qué es? La eternidad. Claro. Ok, por eso dicen que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, Él es eterno. Claro, Él tiene presente todo. Y si nosotros, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, no logramos estar presentes, tener presente el pasado, tener presente el presente, tener presente el futuro, estamos desperdiciando parte de nuestro legado. Y nos dejamos engañar por ideologías y por maneras de pensar de la nueva era que nos confunden montones. Y eso está llenando un vacío que había en la gente, todo lo de la nueva era, ¿verdad? Claro. No lo llena bien, ¿no? Pero bueno. El sentido de la existencia, eso es lo que andamos buscando. Pero ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Dios. Y un Dios personal, un Dios trascendente. Y también un Dios inmanente, trascendente. Sí, exactamente. Sí. Que puede estar dentro nuestro y fuera, ¿verdad? En Él vivimos, nos movemos, existimos. Todo eso está en la Biblia. Pero claro, ya entender todas las palabras que vienen en la Biblia es trabajo. Hay que estudiar. Exacto. Hay que interesarse, lo que decía, para conocer a alguien, lo primero es tener interés en esa persona. Claro. Entonces, ¿estoy realmente interesada en Dios? ¿Realmente? ¿O nada más me intereso yo misma? Estoy interesada en mí y lo que Él puede hacer por mí. Y siempre estoy pensando en mí. Entonces, ¿cómo va a conocer a Dios si tu único interés sos vos? Y vos no sos Dios, ¿eh? Porque los que se centran en eso dicen, a final de cuentas, embriones de Dios, ¿verdad? ¿No? No. Exacto. Entonces sí, interés en Él. Búsquenlo. Él tiene su manera de hablar, de comunicarse con nosotros. Nosotros nos comunicamos
con palabras, con gestos, ¿verdad? Él se comunica con gracia, Ujú. que es la experiencia mística, como la que contábamos ahora, es Ajá. experimentar esa paz, ese amor, la mística, esa es la gracia. También se comunica a través de milagros, Ujú. ¿ok? Esos son los hechos sobrenaturales a través de los cuales Él también se manifiesta. Y la forma más normal en que Él se manifiesta es el dabar, su palabra. ¿Y cuál es el idioma de Dios para comprender su palabra? Los hechos históricos con sentido sobrenatural. Ahí es Ujú. donde está. Hechos históricos en tu vida, hechos históricos en la humanidad, hechos Ujú. históricos en la historia de la salvación. Claro. Él se manifiesta de todas esas maneras. Y el dabar, o sea, el acontecimiento histórico más significativo de todos, Jesús. Por eso dicen que es la Encarnación. palabra Ujú. encarnada. Sí, es la palabra de Dios, es un hecho histórico muy lleno de sentido sobrenatural. Claro, que lo han visto, lo han oído, han visto sus milagros, han escuchado. Hubo hace Sí, unos sí. años una tendencia a no creer ni siquiera en el Jesús histórico, lo cual era una estupidez, Sí, porque creían en porque Cleopatra, que hay menos todos los evidencia libros de ella. históricos hablan y nombran Sí, acerca del juicio de Jesús en tiempo de Poncio sí, Pilato, de su sí, sí. existencia, hasta de cómo era físicamente. Hay Bueno, emperadores que los hasta los describen. que escribieron en contra de él, porque van a gastar Exacto, tanto y en papel en eso su se contra fundan si no justamente existió. en decir que Jesús existió, porque hasta Sí, los que eran enemigos de él lo claro. describían como Jesús de Nazaret, es un hombre así, así. Sí, es un embustero, es un esto. Bueno, hay muchos libros de esa época, sobre todo Ujú. ¿verdad? Del Talmud Pues, judío, en donde sí, gastan páginas y páginas hablando mal sí, de él para que no crean en ese Mesías, claro. porque gastan papel en alguien que no existe. No, pero para bien, yo no recuerdo ahora el nombre del escrito, pero un emperador hablaba de que dijo, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y era un enemigo de Jesús, pero habiéndolo conocido en esa época, dijo, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Lo tengo como cita en un libro aquí sobre Jesucristo, de un sacerdote conocido. Después se los vamos a Después poner ahí ella lo va a buscar en y les va a decir descripción. cuál. Sí, decía que Exacto, sí, 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 físicamente sí. Jesús imponía, ¿verdad? Su presencia, ¿no? Su Sí, bueno, hay algo que sí, porque de su físico no habla, el Nuevo Testamento no no habla de habla. cómo era Jesús físicamente, pero sí hay un rasgo, algo que sí nombra, su mirada. Ah, la mirada de Dice, lo Jesús. miró y ya, ahí ya sabemos que algo pasó en la persona que fue mirada por él. Tenía una mirada muy particular, era lo que más llamaba la atención, su mirada. Claro. Y la mirada de Dios es el llamado, ¿no? De Dios. Es eso que hace que uno ya sea capaz Que de uno se dejarlo todo. sienta, sí, que uno se sienta amado, perdonado, elegido, llamado. Exacto, Esa es la exacto. llamada de él. Él llama con ese amor y autoridad, pero una autoridad bondadosa. Es que sí, debió haber sido muy especial. Ay, esa mirada. Y nos puede mirar hoy también, ¿eh? Nos está Nos mirando, está nos está mirando, mirando. ¿verdad? Eso que yo te digo, que yo experimenté últimamente, claro, después de muchos años y de todo, dije, él me miró. Eso fue lo que yo experimenté, Él su me mira y yo mirada, lo miro, decía su el cura mirada. de Ars, ¿no? Y ¿Sí? Santa Teresa decía, tantos años Dios me miraba y me remiraba y miraba por el rabillo a ver si me encontraba y yo me escapaba. A todos Hasta nos que me mira, dejé, ¿verdad? todos nos mira, hasta que Atrapar. captamos, ¿verdad? Oh, me está mirando. El amor más Exactamente. incomprendido, ¿verdad? Porque es el menos correspondido. Porque ni siquiera sabemos qué es amor. ¿Cuántas veces decir, es fácil, por ejemplo, con todos los dioses antiguos, ¿verdad? Que castigaban al hombre, que tiraban truenos, que pedían niños para que se los sacrificaran, etcétera.
esa era la idea que se tenía de Dios, un Dios tremendo, ante el cual se tenía que temblar de miedo, porque cualquier cosita nos fulminaba. Y viene Jesús a hablar del amor de Dios, bueno, en realidad desde antes, porque el amor, es decir, la Biblia toda, desde el Génesis hasta, ¿verdad? Habla de Dios amor. Sí. Pero claro, con todas esas mentalidades y todas esas cosas de que los dioses eran rematados, terribles, enemigos, lógico que todavía hay mucha gente que así se imagina a Dios Padre. Claro, el Dios castigador, el Dios que hay que aplacar y entonces... Exactamente. Sí. ¿Cómo va a usted sentir interés en conocer a ese Dios al que le tenés pavor ya de primera? ¿Cómo vas a querer acercarte a una persona de la que te han hablado tantas cosas feas y que tiene tanto poder como para hacerte daño? Pues ya no tenés interés en esa persona. Claro, por supuesto. A nosotros nos corresponde que la gente quiera conocer a Dios porque ve por medio de nosotros que es un Dios bueno, que es un Dios de amor, que es un Dios que libera. Ahí es donde está nuestra misión. Sí, la misión, ¿verdad? El tema que nace del amor, nace de la llamada del amor. Exactamente. Qué grande, sí. Sí, hay que esforzarse por conocerlo, no quedarse con lo mínimo que uno recibe, sino y quitarse los prejuicios. Vivir la vida, ¿verdad? Sacramental, obviamente, porque eso nos da fuerzas, la Eucaristía, y para los que no son católicos o no tienen acceso a los sacramentos ni nada de eso, tendrán acceso siempre a alguna otra persona que sí haya conocido a Dios. Así como Jesús nos dijo, ¿verdad? Como el Padre me envió, yo los envío. Hay que tener eso muy presente. El Padre lo envió a él y él decía, quien me ve a mí, ha visto al Padre. Ve al Padre. ¿Qué nos quiere decir? Que quien nos ve a nosotros, vea a Jesús. Y viendo a Jesús, llegue a ver al Padre también. Es nuestra misión, reflejar al mundo el amor de Dios. Sí. Entonces, nosotros sabemos que los sacramentos y todo eso pues nos dan fuerza para cumplir con la misión, pero no es lo que nos salva, no es lo que nos acerca a Dios, es lo que nos da fuerza para cumplir su misión. Lo que nos salva y nos ayuda, digamos, nos llena del amor de Dios, es nuestro trato con Él. Es ese interés por conocerlo cada vez más, por comunicarnos cada vez más. Sí, está claro que ¿cuántos hijos nuestros, a lo mejor, ¿no? Hijos o nietos, que han ido a misa de pequeñitos y después, ¿verdad? Claro. Un mal ejemplo de alguien que dijo quizá no hubo esa relación, o a lo mejor la hubo. Yo me acuerdo orando con mis hijos de chiquititos, arrodillados aquí en casa. Generalmente se apartan. ¿Y qué pasa? Se apartan, el maligno los, ¿verdad? Se apartan generalmente por un mal testimonio. Sí. Yo no quiero ser como como decía Gandhi, ¿verdad? Jesucristo, maravilloso. Los cristianos, Dios me libre. Algo así, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros somos los que o abrimos las puertas eso dijo para Gandhi, que lleguen. ¿no? Si todos los cristianos cumplieran lo que dijo Jesús, yo sería cristiano, dijo Gandhi. Sí, porque él dijo, a Jesús yo lo admiro. Y él practicó, ¿verdad? Cosas de Jesús, como por ejemplo eso de la resistencia pacífica y toda la cuestión, pero nunca se hizo cristiano. ¿Por qué? Porque cristianos eran los ingleses que tenían sometido a su pueblo. Claro. Okay. Sí, generalmente es así. La gente que se aparta de Dios o de la iglesia, pobrecito, lo culpa a Dios, pero o culpa en general, ¿verdad? A toda la iglesia, pero es por ciertas personas en sí que no están dando o que no estamos dando testimonio. Es que nosotros somos. ¿Quién será? ¿En qué momento alguien vino a nosotros, buscaba ayuda y le cerramos la puerta? A mí me da mucho miedo. Como psicóloga a mí me ha buscado mucha gente a través del teléfono. Ahora no estoy, lo digo para que no me llamen para eso, porque no estoy atendiendo. Solo me dedico más que nada a todo esto de la comunicación, del amor de Dios, ¿verdad? Todo esto. Pero, y para mí era un temor dejar a alguien por fuera, porque si es una persona que Dios me envía, porque yo mi profesión se la dejé al Señor, ¿verdad? Para que Él me mande la gente que quiera. Pero ¿cuánta gente a veces uno busca en el celular y
uy, esta persona cuando me llamó, tal día, tal hora, ¡ah! No le No lo respondí. vi. Ajá. Y es un dolor, ¿no? Como, bueno, capaz que yo escandalicé a esa Bueno, persona eso y es no un le, hecho. bueno, Vamos a escandalizar. Así que no tenémoslo podemos por hecho. cumplir con todos, no podemos, es No, un hecho, no ni se somos puede. santas todavía. O sea, Claro. vamos a dar mal ejemplo, vamos a dar mal testimonio. Pero por favor, que por lo menos en nuestra actitud de querer ser cada día mejor, esa lucha por querer más, por amarlo más, por reflejarlo mejor y la humildad de reconocer que estamos lejos de hacerlo, por lo Claro. menos eso ayude a la gente a decir, no es tan diferente a mí, también mete las patas, si ella sigue adelante y puede, tal vez yo también. Claro. Por lo menos eso. Sí, yo creo que ahí está el testimonio que podamos dar en la humildad, ¿no? Eso, reconocer que sí, que somos pecadores sí, todos. y que somos criaturas, o sea, Exacto. cuando hay gente que dice pero negarse a la voluntad de uno es negarse entonces a uno mismo. Bueno, Jesús decía, ¿no? El que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome, pero no es que vas a negarte a la felicidad, vas a encontrar la máxima felicidad porque vas a depositar todo en esas manos de Dios, ¿verdad? En realidad que no lo que hay... decía es, confíen en mí. Claro, ¿Creen que yo los es voy a un camino llevar? de confianza, Claro. de abandono. ¿Creen que yo los voy a llevar a un lugar peor o a un lugar mejor? Confíen en mí. ¿Ok? Déjense llevar, déjense amar. Déjense amar. Eso es, qué bonito, ¿no? Exactamente, sí. Qué lindo. Bueno, nos gustaría saber qué opinan de este diálogo. Vamos a tener estos espacios de diálogo quizás semanalmente o cada 15 días. Lo podemos llamar en la playlist del canal Diálogos en el Amor de Dios, ¿verdad? Ok, es un buen título. Es un canal del amor de Dios, no buscamos nada, ¿verdad? A nivel económico no estamos monetizando el canal ni nada, no estamos promocionando, solo el amor de Dios es lo que estamos tratando de abrir vender, los ojos, ¿verdad? Tratamos de abrir los ojos, no se dejen engañar. Exacto. Nadie te ama más que Dios. Dios es amor. No dejen que te metan otro tipo de ideas. Y si tienes algún prejuicio contra eso, es hora de irlo dejando, porque no hay mayor felicidad que haber encontrado al verdadero amor. Así es. Y conocer, reconocer que desde siempre has sido amado. Que eso es lo más fundamental en la vida, ¿no? Es lo que le da sentido a la vida. Sí. Es así. Sí. Así que bueno, cuéntanos tú que estás ahí, tu experiencia del amor de Dios, ¿verdad? Si la has tenido o la situación particular en la que estés, también tu intención para que oremos por vos, ¿verdad? Podemos orar nosotras, ¿verdad? A través de nuestra oración, pero podemos integrar esta oración a la cadena de oración de Radio María Costa Rica, que estamos en el programa Déjate Amar, ¿verdad? De Radio María Costa Rica, que lo subimos también al canal en una de las listas, por si quieres verlo. Y adelante a seguir conociendo y oren por nosotras. El amor de Dios. Sí, mucha estamos oración. En lo mismo, estamos tratando de ser santos. Todos, oren por todos. Y hoy es posible, ¿verdad? Hoy es posible ser santos, sí, eso siempre nos tiene que quedar clarísimo. Sí. Así que mucha oración unos por otros. Sí, gracias por haber visto el video y si les gustó, me gusta, compartan con alguien que sientan que necesita escuchar hablar de esto que muchas veces no se escucha, ¿verdad? En el mundo no se escucha, en la iglesia a veces tampoco, aunque nosotros somos iglesia, o sea, nosotros somos iglesia, así que sí se escucha. No, y hay muchas personas que hablan del amor de Dios, pero en general hay como un vacío de encontrar esta verdad tan grande. Entonces, compartan para que sigamos creciendo a través de este canal en el amor de Dios, ¿verdad? Así sea. Muy bien, gracias Sandrita por haberme acompañado hoy. Por Encantada, estar aquí, sos bienvenida cuando quieras, sos parte de este canal. Gracias, mi Le damos gracias al Señor, Señor, te damos gracias
por este espacio que hemos tenido. Queremos poner a todos los oyentes, todos quienes vean el video, en tu amor, en tu sacratísimo corazón. Hoy que estamos filmando es día del Sagrado Corazón de Jesús, primer viernes del mes, y todas sus intenciones, Señor, ponerlas en tu corazón. Haz que crezca en el amor, en el corazón de todos, el amor de Dios. Que haya sitio en el corazón de cada uno para tu amor. Así sea. Amén. Amén. Gracias.